Academia Friki, episodio especial. Hoy, con un montón de amigos, vamos a desvelar qué narices es ser un friki. La gente friki en el imaginario común puede ser muchas cosas. Gente rara, apasionada de ciertos temas o bien con una simple afición a intereses como los cómics, los videojuegos o la ciencia ficción. El término friki está en el diccionario. Viene del freak, raro, de la lengua anglosajona. Pero ¿en qué se ha convertido? Quizá el friki de hace 40 años, donde aquí en España ni siquiera conocíamos el término, ya no es el friki de ahora. El modelo de ser un friki ya no sirve, ha cambiado. Ahora un friki a estas alturas del año 2023 que está terminando es otra cosa. Y puede estar extendido más allá del friquismo cultural habitual que se mueve entre píxeles, tebeos, historias de fantasía, literatura de espada y brujería o juegos de rol. Quizá hoy se puede ser friki de lo que sea. De todo esto vamos a hablar hoy en este programa especial de Academia Friki, pero no os voy a dar mi opinión solo yo. No, ni mucho menos. Academia Friki ha buscado ayuda en un montón de amigos de la podcastfera. Y digo bien, un montón, para que nos den su opinión sobre el friki de hoy. Escucha atentamente este programa porque podcasters, amigos y sobre todo gente que está más que legitimada para hablarnos de ello, nos ayudará a descifrar qué es eso de ser friki actualmente. Toma asiento que empezamos a aprender todos juntos en la academia. Raúl Pacman al micro y David Zoiber en la sala de máquinas te saludamos desde esta Academia Friki, tu podcast de divulgación sobre videojuegos, cine, cómics, literatura, ciencia, tecnología y toda la cultura friki que a ti y a mí nos interesan. Suscríbete para no perderte ningún episodio, danos like y envíanos tus comentarios, a los que contestaremos encantados. Y si te gusta el podcast y quieres que siga vivo mucho más tiempo, puedes ayudarnos apoyándonos en iVoox. Eso nos dará continuidad y podrás acceder en exclusiva a todo el contenido, con programas solo para mecenas y otros muy especiales. Y recuerda que estés escuchando al otro lado es lo que hace que la nave de Academia Friki tenga combustible en su viaje por las ganas de aprender. Así que, gracias. ¡Comenzamos! Vosotros creéis que muy rarita yo soy. A mi manera quiero ver el mundo de ahí fuera. Si por la calle voy, muy simpáticos son. Gentes peregrinas. Pues os doy la bienvenida a este programa especial de Academia Friki que bueno, yo tenía pensado, voy a sincerarme, quiero hacer un poco una pequeña reseña de dónde viene este programa, que como digo, vamos a hablar de lo que significa ser friki a día de hoy. Y es que en estas fechas pues a mí que me gustan mucho las celebraciones y plasmarlas en los episodios de los podcasts, pues había pensado hacer algún episodio especial de Navidad o algo así. Pero bueno, lo he cambiado porque hace unos días todo empezó en un grupo de Telegram, de estos que salen conversaciones ahí interesantes de vez en cuando,
y se empezó a hablar de qué era hoy ser un friki, qué significado tiene hoy. La conversación, ya digo, era muy interesante y sobre todo me pareció, para un podcast como Academia Friki, una conversación muy pertinente. Así que me decidí a intentar hacer un podcast en el que pudiéramos desentrañar lo que es ser un friki hoy. Porque más allá de la definición de friki que dimos en el ya cada vez más lejano primer episodio de Academia Friki, ese que dedicamos al lanzamiento de la consola TurboGrafx o PC Engine, pues queremos ir más allá. Bueno, el diccionario o los diccionarios pueden decir una cosa, pero si nos ponemos en el presente, en la práctica y en la realidad, ¿qué es eso de ser friki? No es lo mismo en los 80 o en los 90 el concepto que hoy tenemos de lo que era ser friki entonces que el concepto de qué es ser friki hoy. Así que bueno, se me ocurrió, pues, ya digo, intentar tocar ese tema en el programa, en este programa, hacer un programa especial para, si queréis, pues, de regalo de Navidad de la Academia Friki, porque quería un formato en el que no solo hablase yo, sino que como creo que es una la opinión puede ser muy diferente entre unas personas y otras, pues pedí la opinión en este formato de programa que vamos a tener, pedí la opinión a un montonazo de gente, a un montonazo de sobre todo compañeros de fatigas en los podcasts. Vais a tener aquí pues un porrón de gente increíble, vais a conocer posiblemente a la inmensa mayoría, son podcasters de podcasts pues muy famosos y más en la esfera de lo que podemos considerar lo friki. Bueno, pues la gente ha respondido, me ha mandado todo el que ha podido su opinión, y el programa de hoy pues lo vamos a llenar de un montonazo de colaboraciones en audio que me han enviado. Mi idea al final es que yo os voy a decir ahora, la opinión que yo tenía antes de escuchar a toda esta buena gente, la opinión que yo tenía sobre lo que era ser un friki hoy. Ahora os la digo. Pero quería que en este programa, después de que todo el mundo hubiera dado su opinión, todos estos podcasters a los que pues invité a expresarse, pues lo que quiero hacer al final, después de dar yo mi opinión de ahora, es dar mi opinión después de haberlas escuchado y hacer una especie de consenso en cuanto a lo que se refiere al término friki hoy en día. Un consenso totalmente artificioso, las cosas como son, porque no nos hemos puesto de acuerdo, sino que seré yo el que simplemente pues una todas esas opiniones y digamos que cree un significado para consensuado de todas las opiniones de lo que es ser friki hoy día. Y esta opinión, pues evidentemente este significado pues será el de la Academia Friki, no tiene por qué ser el vuestro. De hecho, las conclusiones que saquéis de todo lo que ha hablado la gente, pues pueden ser diferentes a las mías y también válidas perfectamente, claro. Pues nada, yo lo primero, como decía, voy a dar la opinión que tenía al respecto de lo que es el friki hoy, antes de escuchar a todo el mundo. Y mi idea inicial es que friki hoy, un friki, es una persona que tiene un interés amplio en alguno de los temas de la cultura popular que reconocemos como frikis y que no están bien definidos, pero que abarcan los cómics, los videojuegos, la ciencia ficción, el cine de culto, el anime, los superhéroes, los juegos de mesa, los juegos de rol. Y además de todo eso, yo añadía que para ser friki había que practicar, estar imbuido en alguno de esos ámbitos de la cultura de forma más o menos activa. Y además también, y esto ya es muy personal en mi opinión, que fuera un friki debía tener ese interés y esa práctica en más de uno de esos temas. ¿Vale? Eso pues era la opinión que yo tenía, que alguien con el suficiente interés en esos temas, que a ojos de los demás sirve para definirse un poco como persona o a significarse al menos como seguidor de estas aficiones. ¿Vale? Esa era mi opinión inicial. Pero ahora creo que ya nos vamos a meter
en lo que me parece más interesante, este programa especial, que es escuchar a los demás, escuchar a cada uno de la gente a la que he invitado a colaborar en este episodio extra de Academia Friki, para ir creando un corpus de lo que a día de hoy vamos a intentar definir como friki. Y la primera persona de la que vamos a escuchar su opinión es pues la otra pata de Academia Friki, pues el señor David Zoiber, que siempre anda por ahí entre las sombras de la academia, y al que también podéis escuchar, por cierto, en el podcast mensual Superjuegos 30, donde repasa cada uno de los números de la mítica revista de videojuegos Superjuegos, 30 años después de su publicación, que os recomiendo escuchar, evidentemente. Bueno, pues David nos va a dejar su opinión, poniendo el acento en su caso en disfrutar de esas aficiones con otra gente y poner esas aficiones en común. Vamos a escucharle. Hola a todos. Llegó el momento de contestar la pregunta que creo que Raúl y yo nos hemos hecho desde que empezó Academia Friki, ¿no? ¿Qué es ser friki? Pues sinceramente no lo sé. No vamos a dar aquí una respuesta gafapasta de los frikis, los nerds y la masificación del término y la popularización. No lo sé. Simplemente a mí me da la sensación que ser friki es o se ha convertido en un sinónimo de tener aficiones, de unas aficiones concretas, que creo que pues es el target de este programa, ¿no? Creo que todos los que nos estén oyendo pues al final tienen cierto interés en la ciencia ficción, los cómics, los videojuegos, quizá la música, quizá el rol, ahí cada uno tiene su parte personal, pero yo diría que al final es eso, es un grupo de gente con aficiones comunes, porque hoy en día encontrarás gente que te dice que es friki de los coches de los años 50 o de las maquetas del ejército de Napoleón, ¿no? Entonces al final, friki yo creo que es alguien que tiene una afición, que la disfruta, y eso es lo más sano, eso es lo que nos une, y creo que es lo guay, tener una afición, disfrutarla y compartirla. Un saludo a todos. Y ahora vamos a escuchar al siguiente colaborador de hoy. Él es Adrián, también conocido como el Friki Carroza. Es el presentador del videopodcast Inculturetas, donde hablan de temas que yo considero frikis o culturales, o bueno, a veces tienen unas entrevistas estupendas, y bueno, podéis seguirlo en YouTube, en iVoox, en Spotify, donde queráis. Y el Friki Carroza pues nos va a hablar con una anécdota familiar incluida de esa extensión del término de friki hoy en día. Escuchad atentamente. Hola, ¿qué tal, oyentes de Academia Friki? Me preguntaba el compañero Raúl Pacman sobre qué significa ser friki. Y yo me imagino que por mi nombre, el Friki Carroza, se habrá pensado que a lo mejor yo entiendo del tema al nivel de preguntarme mi opinión. Yo voy a contaros mi experiencia. Y es que hace un par de años mi hijo coge y me viene enfadado del colegio. Y yo le pregunté qué le había pasado. Y me dice que es que un amigo suyo le había insultado porque le había llamado friki. Y yo cogí y le dije, ¿qué es para ti un friki? Me dice, pues una persona antisocial que no se lava. Digo, a ver, quizá eso en los años 50, 60, cuando en Estados Unidos se utilizaba la palabra freak, que es de donde viene nuestro anglicismo friki, pues ese fuera el significado. Pero a día de hoy realmente nosotros la palabra friki la utilizamos más para englobar a gente a la que le gustan ramas o cultura pop minoritarias, léase entrecomillado, porque sí, originalmente, pues el tema de videojuegos, el tema de cómics, mangas, el tema de figuritas, rol, etcétera, 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 era muy minoritario. Yo personalmente, el tema de mangas, yo era el único que leía de mangas en mi grupo de amigos,
En tema de videojuegos, en mi clase creo que habían 2 o 3 que tenían videoconsola. Como eso podríamos enumerar muchísimos casos más que todos nos conocemos. ¿Qué pasa? Que a día de hoy la mentalidad ha cambiado muchísimo de antes. Antes la mentalidad sí que era mucho más acérrima, tenías que tener unos patrones muy establecidos de ser un hombre de provecho, una mujer de provecho, útiles a la sociedad y totalmente responsable. Y esas niñerías, por supuestísimo, que eran solamente para gente y desechos. Que no, hablando de personas adultas, evidentemente, porque a fin de cuentas se suponía que todo esto estaba pensado solo para niños. A día de hoy, pues ha cambiado totalmente. Cuando decimos que somos frikis es porque disfrutamos en toda la plenitud, pero claro, como a día de hoy ya estamos viendo que las películas de Marvel son las más palomiteras, cuando vemos en cualquier supermercado o tienda, franquicia de tienda, ya tienen su línea de gama de camisetas y ropa estampada con cultura pop, pues llega un momento en el que realmente te cuesta clasificar la palabra friki, porque llega un momento en el que prácticamente todos somos frikis. A todos nos gusta algo en concreto y ya no tenemos miedo a reconocerlo abiertamente, porque básicamente en cualquier círculo social en el que vayamos a estar, vamos a encontrar a alguien que sea tan friki como nosotros. Entonces, volviendo a la pregunta de mi hijo, le dije, bueno, ¿y a ti te gustan los videojuegos? ¿Te gusta el manga? ¿Te gusta hacer cosplay? ¿Te gusta que cada cosa que le iba enumerando me iba diciendo que sí a todo? Dije, pues, enhorabuena, eres un friki. Y la verdad, a día de hoy, está súper orgulloso de ser un friki. Igual que espero que ocurra con vosotros. Pues nada, un saludo solamente, me queda por deciros. Y nada, que sigáis escuchando y disfrutando de esta gran academia friki, que espero que saquemos buena nota, porque la verdad es que me lo ha puesto bastante difícil, ¿eh? O sea, esto a nivel pseudosocial es como preguntar quién quieres más, a papá o a mamá, o de si fue primero el huevo o la gallina. Así que nada, un saludo del Friki Carroza y cuando queráis os espero en el video podcast de Inculturetas. Nos vemos en YouTube. Ahora vamos a seguir con el amigo Camilo. Camilo es un estupendísimo compañero de viaje en esto de los podcasts. Es una delicia grabar podcast con él. Bueno, le podéis haber escuchado en muchos programas del Salón de la Chus, el salón de juegos semanales que se juega en el canal de la Chus. Pues ya hace mucho, he grabado ya algunos con él, pero bueno, lo hemos dejado ahí un poco en stand-by, ¿no? Total, que Camilo nos va a reseñar sobre el friquismo hace años a bastantes kilómetros de España y nos va a hablar con pasión de eso mismo, de las pasiones que mueven a un friki o de lo que se puede identificar como friki hoy. Hola amigos de la Academia Friki, al menos espero que matriculados en esta academia y por qué no titulados. Bueno, ahí se explica un poco qué es un friki hoy en día, ¿no? Un friki, inclusive si tiene una academia, es porque un friki hoy está orgulloso de ser friki. Yo no sé si en el pasado lo fue, porque yo vengo de otras tierras donde el término friki no existía. Existía ser nerd o no. No había otra diferenciación. Pero claro, me dirán, y bueno, pero el nerd no es lo mismo que un friki, porque un nerd es alguien que es como una persona muy aventajada en aspectos científicos y en esas cosas, ¿no? Entonces un nerd no es lo mismo que un friki. Es verdad, pero nosotros teníamos esa diferenciación. Bueno, y más aún cuando llegó la película del 84, aquella de la revancha de los nerds, ¿no? Que en España creo que se conocía como la revancha de los novatos o algo así. Y bueno, para mí un nerd, que era el único término que acuñaba en ese momento, era alguien que, no sé,
que se iba todos los días a un club de ciencia por la tarde en vez de ir a patear una pelota, o que se iba o hacía algo en particular en vez de hacer cosas muy normales, ¿no? Y después me di cuenta que no era tan así, porque yo jugaba a la pelota, pero también me gustaba ir a los clubes de ciencia. Y yo no me consideraba un nerd, porque la verdad que no me veía como una persona aventajada. Pero cuando vine a España, conocí el término friki, que es una persona que no necesariamente tiene que ser una persona aventajada, porque después ya viene el friki, que es friki geek, o sea, puede que eso es una persona que aparte de ser apasionado por algo, tenés una ventaja, por ejemplo, una ventaja en los términos informáticos, ¿no? Algo así. Entonces sos un friki geek. O ya serías un nerd. Un friki tranquilamente podría ser un nerd. O un friki nerd. Pero bueno, sin irme mucho al lío, yo creo que cuando llegué a España encontré en el término friki algo que me gustaba con lo que se me asocia, porque en realidad sí soy un friki, tengo que decirlo, yo tengo pasiones que no son de las más habituales, yo soy coleccionista de cosas o quiero llegar hasta el final de la información acerca de términos que no son muy populares, y ahí estaría el tema del friquismo, ¿no? Apasionarse por cosas que no son tan habituales. No soy apasionado de Gran Hermano porque no tengo la más mínima idea, ni de las Islas de las Tentaciones 25, la Odisea de Belén Esteban. Desconozco absolutamente todo, pero me apasiona. Monkey Island me apasiona, pero me apasiona hasta el punto de haberme comido libros de Monkey Island, inventado historias, hecho obras de teatro de Monkey Island, la música absolutamente toda. Los Transformers, todo, haberme comido cada capítulo de los Transformers y tener casi todos sus muñecos en las vitrinas, o cartones mohosos de aventuras gráficas de los años 80, 90. Sí, soy un friki, y eso es lo que es un friki, y un friki está muy bien visto. Así que, si a mí me preguntan qué es un friki hoy en día, es una persona que no tiene tiene pasiones, pero no son las pasiones populares o habituales. O sí, porque podés ser friki de Gran Hermano. Pero bueno, digo que en este caso, un friki es una persona, para mí, que se apasiona por temas que no son los más habituales, o en la que no encontrás, o que por ejemplo te encontrás con alguien. Yo voy caminando aquí, mira, voy caminando, estoy pisando las hojas, no sé si se escucha, no se escucha, esperá que me voy a las hojas, y entonces voy caminando y me encuentro con Pepe. Che, Pepe, ¿viste lo que le pasó a Guy Bruce Threepwood la semana pasada? Y me dicen, ¿y quién es Guy Bruce Threepwood? Claro, porque no es un friki de Monkey Island. No es un friki de cosas de Slam Dunk, que también levantó la mano, de Master of the Universe, que también levantó la mano, de las Atari 2600, que ahí Raúl Pacman levanta la mano. Somos apasionados por cosas no habituales, y eso es lo que hace que nuestro friquismo nos identifique y nos guste tanto, nos guste que nos represente esa palabra. Sí, yo soy friki y lo disfruto. Y capaz que en el 84 no me gustaba decir tanto que era friki, o tal vez ni siquiera sabía lo que era un friki, o no me sentía un friki. Pero el término friki hoy en día creo que se puede asociar a una persona que se apasiona muchísimo por algo que no es tan habitual. Yo ahí metería un friki. Así que a todos los frikis, un gran abrazo. A Raúl Pacman, académico en jefe de la Academia del Friquismo, un abrazo también. Y un saludo muy grande para este gran programa que disfruto muchísimo escuchar mes a mes. Un abrazo grande. Bueno, que no sé qué os están pareciendo las opiniones del programa de momento. Quedan muchas más. Y que nadie se levante todavía del asiento, no te quite los cascos, no deje de escuchar, porque nos quedan un montón de invitados a este programa especial de Academia Friki. Y ahora vamos con Manel.
Él es el presentador de un pedazo de podcast con mayúsculas, que es El Palacio Enano, en el que os vais a encontrar en ese programa en ese podcast con programazos sobre cine, series, videojuegos. Vamos, yo lo considero de verdad un paraíso friki en toda regla, y los programas son magníficos, la verdad. Y bueno, Manel le va a dar un buen repaso a la evolución de lo friki, a lo mainstream y a lo underground. Y vamos a escucharle porque no tiene desperdicio. Hola, muy buenas a todas y todos los oyentes de Academia Friki. Soy Manel desde el Palacio Enano Podcast y quiero dar mi opinión sobre la palabra friki, ¿no? Y qué se considera ser un friki a día de hoy. Bueno, yo creo que tenemos que empezar a comprender, ¿no?, el principio, el origen de la palabra friki. Freak en inglés significa raro, ¿no?, distinto. Y era un término que se acuñaba a aquellos que tenían alguna deformidad, alguna discapacidad o cualquier aptitud física que le hiciera distinto a los demás. Y con el tiempo este término fue derivando a aquellos que eran distintos pero por otras razones. De forma peyorativa a la gente más introvertida, con otras inquietudes distintas a la masa, es cuando se empezó a llamar friki a esa gente de manera despectiva. Esto era un cajón desastre que comprendía muchas cosas y dentro de este cajón desastre podemos meter tanto a los geeks, ¿no?, aquellos que les gustaba mucho la tecnología, a los nerds, aquellos empollones con gafas que probablemente dentro de su mundo interior acabaron leyendo cómics y novelas de ciencia ficción. Y esto tal vez llegó a su sumum viendo hemerotecas, porque yo no había nacido y creo que muchos de vosotros tampoco lo vivisteis. Aquella gente que en los 70, en los 80 preferían leerse un cómic, ver una película de ciencia ficción, jugar a videojuegos y no se guiaban por las inquietudes de la mayoría y solían salirse del redil o estar fuera de él. Por tanto, yo creo que hasta hace bien poquito el término friki englobaba a aquellos que tenían algunas aficiones fuera de lo común y que tendían a ser más introspectivas, es decir, para uno mismo, y que tendían más al desarrollo propio, intelectual y de la imaginación que al desarrollo de aptitudes físicas. Por tanto, una buena definición a día de hoy podría ser esta: un friki es aquel que tiene unas aficiones que no comparte la mayoría de gente y que prefiere hacerlas en su intimidad o por él solo. La diferencia es que gracias al auge de internet, muchas de estas aficiones se pueden compartir, de ahí estos eventos, Comic Con u otro tipo de conferencias frikis. También podemos jugar a videojuegos en línea y podemos tuitear nuestra opinión sobre la última novela de George R.R. Martin. Por tanto, el paradigma de friki en los últimos 10 años tal vez va cambiando y ahora se está tomando como una señal de identidad de algo que antes era underground y que ahora es un poquito más mainstream, si me aceptáis estos dos palabras, estos dos préstamos lingüísticos. Recordemos que ahora no es raro ver a alguien en una discoteca con una camiseta de Superman o de Batman, o gente que va al gimnasio con tatuajes de runas nórdicas o de J.R.R. Tolkien. En fin, el paradigma del friki tal vez está cambiando con los años y lo que hace 40 años era una cosa, ahora es otra y tal vez en 10 o 20 años entendamos que lo que ahora es de friki ya no lo es. Y otras tendencias o gustos no compartidos por la mayoría los consideraremos frikis. Un abrazo muy grande para los amigos de Academia Friki y para vosotros oyentes. Bueno, y ahora vamos a escuchar a otro amigo, a Laertes. Bueno, Laertes es le podéis escuchar más o menos habitualmente en el programa, en el MS2 Club, el podcast donde se habla, pues bueno, de informática un poco antigua, y sobre todo de los programas, aplicaciones y juegos que había en la época del sistema operativo MS2. Y bueno, Laertes creo que nos da una opinión muy, muy interesante sobre el exceso de popularización del término friki y que quizá se haya vaciado un poco de significado. Vamos a escuchar a Laertes. Hola, buenas. Soy Laertes. Bueno, me pilláis aquí un poco resfriado, así que no sé qué tal se me irá la voz. Y bueno, estoy aquí por primera vez en la Academia Friki, este proyecto de Raúl Pacman, este
último proyecto, último en el sentido de que es el más reciente, porque seguro que tiene más por ahí en la recámara. Y nos pedía que comentáramos a ver qué es para nosotros ser friki hoy en día. Y bueno, yo la verdad, a mí no me gusta la etiqueta friki, yo ya lo digo. Pero no sé, ¿qué es hoy en día ser friki? Pues ya digo, yo no lo sé porque hoy en día se le etiqueta como friki a cualquiera, ¿no? Y yo creo que incluso habiendo, pues eso, Día del Orgullo Friki, y no sé, y está ya todo en el... O sea, vamos, es que hasta mi madre sabe lo que conoce la palabra friki, ¿no? Cuando, pues ella es lo más alejado que te puedes pensar, ¿no? Yo sí recuerdo, pues, cuando yo era niño o adolescente, pues que los que éramos un poco diferentes, ¿no? Bueno, íbamos con la mayoría, ¿no? De pues que te guste el fútbol, que no leas, no sé, que te gustara salir de fiesta, pues no sé. No sé si en aquel momento existía la palabra friki, pero bueno, sí que nos sentíamos, pues bueno, un poco los que éramos un poco diferentes, ¿no? Que no cuadrábamos en el grupo. Hoy en día me imagino que habrá chavales que se sientan así. Pues no sé, supongo que sí, pero es que ya digo, hoy en día cualquier cosa es friki, ¿no? Todo el mundo es friki y no sé, yo no sé cuál es la definición. Que te guste el cine, que te guste los videojuegos, las series, pues si es que hoy eso le gusta a todo el mundo. Vamos, no sé cuál sería la definición hoy en día. Yo, si queréis personalmente, yo no me considero friki, porque tenga mis aficiones, me guste pues el retro, por ejemplo, ¿no? Pues bien, pero no sé, yo tampoco me considero friki en ese sentido, ¿no? Yo tampoco estoy obsesionado con esos temas, así que nada, ya digo que para mí, pues no sé, yo no sé lo que es ser friki, creo que pues bueno, pues esa palabra se usa ya casi para cualquiera, ¿no? Cualquiera que tenga alguna afición, pues ya se le etiqueta de friki. Así que nada más, desde aquí pues nada, todo le deseo a Raúl todo el éxito posible con esta aventura de Academia Friki. Y bueno, y dadas las fechas que son, pues nada, que paséis unas felices Navidades y que tengáis también un próspero año nuevo 2024. Y bueno, pues que seguiremos dándole a los juegos antiguos, ¿no? Me imagino. Venga, hasta la próxima. Bueno, pues siguiendo con el MS2 Club, tenemos la opinión también de su presentador, de Xavi, de Calzacaz, en la que nos va a contar que quizá puede ser que todo el mundo ya seamos frikis. Ahí vamos a tener a Javi que nos lo cuenta. Muy buenas, soy Javi del MS2 Club y ha llegado un mensaje de Raúl pidiendo pues una colaboración. A ver, ¿qué significa para ti ser friki hoy en día? Pues bueno, como la palabra friki no la usábamos en su día, y además me has contextualizado, ¿no? ¿Qué es ser friki hoy en día? Yo creo que frikis somos todos hoy en día, ¿no? Está la gente que le gusta el fútbol, que son frikis del fútbol. Está la gente que le gusta, yo qué sé, las series de crímenes reales, son muy frikis de eso. Estamos los que nos gusta pues un poco los ordenadores, las películas de serie B, la ciencia ficción y tal. Y somos frikis en general, ¿vale? Pero que yo creo que hoy en día se ha devaluado lo que significa ser un friki a ser una persona que le gusta algo. Así que bueno, pues cada uno tiene su tara, nosotros tenemos la nuestra. Raúl Pacman tiene muchas, ya lo veis si escucháis este programa, con lo cual ser friki es que te gusta una cosa y ya está. Venga, hala, a disfrutar de este gran podcast. Recuerda, escucha Academia Friki en iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podimo o donde más te guste. Estamos en Twitter, Instagram y en nuestro canal de Telegram. Todos los enlaces en academiafriki.com. Gracias por estar al otro lado.
Frikis son los que juegan. Somos los que jugamos videojuegos. Pues yo me considero un friki. No sé, alguien, una persona muy rara, ¿no? No, ni idea. De los frikis, se entienden como que son los nerds, los que hacen todas las tareas y los juiciosos, pero en realidad son los que encuentran en los videojuegos y en las cosas como online, por así decirlo, un mundo y un estilo de vida que solo ellos entienden. Y ahora tenemos a una de las, para mí, una de las grandes voces del podcasting actualmente. Es el presentador de un podcast increíble que es Los Retronautas. Él es Borja Lleira. Y bueno, Los Retronautas, pues eso, un podcast creo que es muy conocido. Para mí es la referencia de la ciencia ficción y todas sus vertientes. No os perdáis ninguno de los episodios de Los Retronautas porque es brutal, de verdad, ese podcast. Y bueno, lo que nos va a contar un poco es que lo que ha cambiado en cuanto a connotación del término friki y quizá por el acercamiento entre frikis ahora mismo, bueno, desde hace años, por las facilidades que nos ofrece Internet. Vamos a escucharle. Hola, muy buenas, queridos oyentes de Academia Friki. Bueno, supongo que si estoy por aquí es porque a mí se me considera un friki. Bueno, en español esto es un término que se utiliza generalmente para referirse a alguien que se apasiona por algo de forma desmesurada y obsesiva. Y las aficiones pueden ser muy variadas, pero normalmente están relacionadas con cosas como la ciencia ficción, la fantasía, el anime, el manga, los videojuegos, la cultura popular, este tipo de cosas. Y ahora yo creo que se ha extendido bastante más y ya se puede hablar de cosas como ser un friki de las petunias o ser un friki de las croquetas y de los cachopos. Yo también lo soy. Bueno, el tema es que cuando yo era un chaval, la palabra friki era inexistente aquí. El término del que viene, que sí que se podía oír quizás en películas, pero tampoco era tan común, era freak, que significa algo raro, extraño y a veces con una connotación bastante negativa, como tirando un poco monstruoso. Y normalmente se utilizaban más palabras como geek o nerd, que suele ser una versión más inteligente del geek, que se dedica a eso, a aprender algo también de forma obsesiva. Esto ha cambiado bastante, porque eso, cuando yo era un chaval, primero que como no existía el término tampoco estaba tan normalizado. Entonces tenías al rarito de turno que iba con las revistas de informática por ahí o que estaba hablando de Star Wars cuando el resto de la gente no se preocupaba tanto de estas cosas. Y bueno, eso, que hemos evolucionado y como ahora ya hay muchas maneras de localizar a gente que es un poco como tú, gente que tiene el mismo tipo de friquismo que tú, que se dedica a las mismas cosas, aunque estén un poco lejos, porque esto de Internet nos ayuda a acercarnos, pues es más fácil romper este aislamiento y encontrar tus comunidades, encontrar la gente con la que te diviertes, con la que te puedes encontrar esos intereses comunes y compartir material, compartir aficiones, obsesiones, compartir petunias, cachopos, croquetas, todo lo que haga falta. O sea que, bueno, y hoy en día eso es ser friki es una manera más de estar ahí. Ha reemplazado un poco a las tribus urbanas aquellas y yo creo que es fantástico. Al final se trata de pasártelo bien, de tener tus aficiones y de compartirlas con gente, que es lo divertido. Lo dicho, un placer pasarme por aquí y propicios días a todos. Y ahora vamos con alguien pues, que creo que a lo mejor no necesita ni presentación, porque él es Iván, del podcast Sin Pelos en los Beats. Pues creo que es un podcast conocidísimo, montan eventos súper chulos de vez en cuando y todos los programas pues, son realmente brutales. Quien no haya escuchado Sin Pelos en los Beats, pues escucharlo porque creo que es uno de los grandes podcasts en la actualidad. Y bueno, yo le pedí su opinión y me ha parecido muy gracioso porque se ha montado un debate
y porque en la colaboración que me manda, pues él no está solo. Así que nada, no os perdáis detalle, porque también nos cuenta un poco la influencia de ser friki para ligar antes y ahora. Así que vamos a escuchar a Iván. Muy buenas a todos, oyentes de Academia Friki, y hola Raúl, que soy Iván del podcast Sin Pelos en los Beats. Y nada, precisamente estaba aquí con mi pareja y estábamos hablando de los dos, de esa pregunta que tú me lanzas de qué es ser un friki. A ver, podemos tener aquí un pequeño debate, si te parece. ¿Ah, sí? Sí. Adelante. Vale. Yo digo que friki siempre ha sido el marginado, al cual las chicas nunca le han hecho ni puto caso, el que siempre se pensaba que era el gordo asqueroso que estaba en su casa comiendo Doritos y jugando al WoW. Y... Bueno, experiencias personales aparte, Iván. Ser un friki siempre ha sido, y creo que a día de hoy sigue siendo, alguien diferente a la norma. Ah. Pero somos conscientes de que las chicas siempre la habéis ninguneado a los frikis, por regla general. Bueno, ahora está de moda, así que estáis de suerte. Ah, vale, ahora está de moda, vale. Pero reconoce que se nos ha ninguneado. Bueno, venga, vale, yo también incluido, que se nos ha ninguneado. Bueno, pero no creo que sea una cosa de las chicas, sino la sociedad antes no aceptaba ciertos gustos culturales y a día de hoy pues están de moda. Vale, pero y sin embargo ahora, siempre que hay un grupo de amigos, siempre el friki es el divertido y es el gracioso del grupo. Claro, el que va en tendencia, el que se conoce todas las series, los grupos últimos que hayan salido y sean más conocidos, en fin. Bueno, pues eso, pues el divertido del grupo. El divertido, que no el payaso, pero el divertido, que son dos cosas diferentes. O el más culto. Bueno, culto en términos de friquismo, ¿no? El culto no creo que se sepa la historia de los Reyes Católicos, no tiene por qué saberlo. Sí, puede que sea un friki de la historia. Ah, vale. ¿Y tú de qué eres friki? Pues no sé, teniendo en cuenta que estoy contigo, pues probablemente de muchas cosas. Vale, pues yo soy friki de Academia Friki y por supuesto soy también friki de los podcasts, porque ha sido un placer participar contigo, Raúl, aquí en este pequeño espacio, y bueno, gracias también a mi pareja. Un saludo para todos. Muchas gracias y nada, que nos seguimos escuchando en Academia Friki y por supuesto también nos escuchamos en Sin Pelos en los Beats. Un abrazo y hasta luego. Bueno, y ahora tenemos pues a René, él es el director del podcast Game Museum y bueno, pues ese podcast pues, es un referente absoluto en el mundo de los videojuegos. Además tiene una web muy chula y creo que si no escucháis Game Museum pues os estáis perdiendo gran parte de la actualidad, de lo antiguo y de lo nuevo de los videojuegos, porque es un podcast muy, muy, muy chulo. Bueno, pues René nos va a hablar de frikis, pero también nos va a hablar de nerds, de geeks y de otakus. Pero sobre todo nos va a hablar, y ahora lo entenderéis, de expertos que ya no tienen miedo. Hoy día ser friki, pues la verdad es que viene a ser algo distinto a lo que muchos de los que hoy calzamos entre 40 y 50 tacos, pues recordemos sobre todo de la década de los 90. Aunque realmente, aunque no sea el momento de hablar de ello, el término friki diría que viene de unas décadas antes en los Estados Unidos, pero bueno, no nos liemos. A ver, un friki para mí, por lo que yo he podido vivir en la vida, un friki pues era el tío raro, un poco extraño, incluso solitario en ocasiones, que tenía pues unos hobbies considerados por el resto como algo pues extravagante o fuera de lo habitual. A ver, todos salíamos al parque a jugar a fútbol, o salir en bici, o incluso hacer gamberradas, o jugábamos a los tazos en el patio del cole. En cambio, el friki pues acostumbraba a mantenerse al margen, estaba ahí leyendo sus cómics, o incluso cómo se apareaban las hormigas, cosas así muy, muy extravagantes. Con el tiempo, este concepto ha ido cambiando, mutando yo creo que hasta lo que hoy día tenemos. Lo que antes era un nicho, relegado por ejemplo a los fans más acérrimos de Star Wars, o a los que jugaban siempre a juegos de mesa, de dragones y mazmorras, o El Señor de los Anillos,
En mi opinión, hoy es un concepto más de marketing, en el que, pues por arte de magia, todos somos frikis de algo. Frikis de los videojuegos, de cine, de música, de televisores, de móviles, de moda, de fútbol, de todo por lo que a uno se le pase por la cabeza, seguro que habrá un lugar para la palabra friki. Y si nos ponemos a pensar, hasta pierde la gracia el propio sentido de la palabra friki, que no es otra cosa que freak, o sea, raro. Yo me atrevería a decir que muchos a los que catalogamos de frikis, pues no es otra cosa que apasionados o expertos en una materia. Un friki dista mucho de lo que podemos ver en YouTube o Twitch, un friki de verdad. Únicamente, pues que estos personajes raros, tan apasionados por una materia y que antes solían ser nichos reducidos de gente con gustos afines o solitarios, pues en la actualidad han perdido como ese miedo a socializar y a mostrarse tal y como son. Ya, por ejemplo, solo hay que ver la popularidad que ha ido alcanzando con el tiempo eventos como el Salón del Manga. O sea, ahí puedes ver una muestra. Visto con perspectiva, pues incluso me atrevo a afirmar que palabras como geek, nerd o incluso otaku, como ahora que comentaba el Salón del Manga, pues son términos que han nacido o han derivado de la palabra friki, de freak. Ese sujeto raruno y entrañable. Y yo creo que también a raíz de estas nuevas palabras pues han venido otras como gamer, el fanboy, mucha palabra anglosajona. En fin, Raúl, estos son mis pensamientos sobre el significado actual de la palabra friki. Y como mandan los cánones, la Academia Friki deberá responder por ello. Venga, un saludo a todo el mundo. Y ahora pasamos con otro de los que yo creo de los grandísimos del podcasting en España, si hay que hablar de videojuegos y otros temas, pues tenemos, como no, a Bisarma de No Solo Retro, que graban menos programas de los que a mí me gustaría, porque para mí fue de los que más me enganchó a esto del podcasting, la verdad, No Solo Retro, pero bueno, le tenéis en muchos lados y Bisarma para mí es uno de los podcasters a seguir y de verdad que creo que es una delicia escucharle. Y bueno, pues Bisarma nos va a contar por qué el friki ya no está solo, incluso en los viajes. Escuchad. Hola a todos, soy Bisarma y para mí ser friki hoy en día pues ya no tiene esa connotación peyorativa que hacía referencia hace tiempo pues bueno, a la gente que era un poco rara, ¿no? También muy identificada con el tema de los videojuegos. Hoy en día realmente es casi un estilo de vida para muchos, de muchas aficiones y muchos gustos diferentes. Hay frikis, efectivamente, que lo somos de los videojuegos, pero también los hay del cine, de algo en concreto, como a lo mejor pueda ser Star Wars, Star Trek, del manga, etc. La verdad que ser friki hoy en día conlleva muchísimas más cosas que simplemente la parcela de ascribirse al tema de los videojuegos o de ser una persona un poco rara. Yo me he encontrado, por ejemplo, en mis viajes haciendo el friki también, visitando lugares de película, a mucha gente, o sea, cuando llegas allí te das cuenta que no estás solo y hay mucha gente que no tiene nada que ver o que no parecen en principio nada raros y están allí haciendo el friki también, sacándose sus fotos, sus vídeos, etcétera. O sea, os sorprendería ver la cantidad de gente que hay por ahí haciendo el friki, nunca mejor dicho. Así que esa es un poco mi opinión, ¿no? Ha cambiado bastante el término friki, bueno, hace ya años de nuestra generación que ni siquiera existía ese término, o por lo menos aquí en España no se empleaba. Luego ya cuando salió, pues lo que decía, hacía un poco de referencia a los raritos, ¿no? Luego muy adscrito al mundo del videojuego, pero hoy en día realmente hay frikis prácticamente de cualquier afición. Y ahora tenemos pues a un
claro, decir que es un grande, que han pasado tantos de momento por aquí por el programa que ya parece que todos son grandes, pero es que de verdad es increíble poder contar con tantísimos buenos amigos y colaboradores en este programa. Y si os digo que se llama Eneco y que presentaba, ahora lo comentaré, el podcast de Arqueología Nintendo, pues ya está, seguro que os suena a todo el mundo, y al que no le suene, pues, que vaya a escucharlo, porque de verdad es de los podcasts más grandes sobre videojuegos que hay. Lo que pasa es que se ha tomado como un respirillo, no sé si un respiro muy largo o muy corto, él lo decidirá cuando le dé la gana, pero Eneco en todo caso es de podcaster fetén de calidad 100%, y nada, nos va a contar, y a mí me ha sorprendido pues un posible momento que fue el punto de inflexión sobre el significado de friki a través de su mala prensa en la televisión. Escuchad y prestad atención. Muy buenas a todos, aquí Eneco de Arqueología Nintendo. Me pregunta Raúl, ¿qué creo que significa ser friki hoy en día? Una pregunta además muy apropiada precisamente para un podcast llamado Academia Friki. Una pregunta además bastante complicada de responder. ¿Qué significa? Evidentemente yo voy a decir lo que significa para mí, aunque no solo hoy en día, ¿no? Yo creo que igual está guay hablar un poco del contexto un poco histórico, ¿no? Yo recuerdo, claro, yo desde siempre, ¿no? De los que en los años 90 nos han gustado los videojuegos, el manga, el anime, todas esas cosas, ¿no? Siempre nos han gustado, desde niños. En ningún momento teníamos una etiqueta y hubo un momento en el que de repente empezamos a ser frikis, otakus, cosas que no sabíamos muy bien de dónde venían, y en un primer momento yo creo que era una palabra más o menos neutra, ¿no? Friki, otaku, ¿no? Ya está. Y luego de repente, sobre todo por culpa de la tele, con Crónicas Marcianas y ese tipo de programas, de repente el término friki empezó a tomar una connotación muy negativa. De repente un friki era un tío o una tía rara, una persona encerrada en casa que no hacía otra cosa que pues estar enfocado en un hobby que normalmente era un hobby oscuro, no sé. Y durante un montón de años siempre se ha utilizado de una manera peyorativa, ¿no? De una manera negativa, ser friki. Yo recuerdo que gente sin apenas conocerme, solo por decir que estudiaba informática, ya era un friki. No sé, yo desde luego que nunca me he sentido ofendido porque me llamen friki. Yo siempre creo que soy un friki, soy un otaku también porque me gusta el anime y el manga, aunque ya no tanto. Y nunca me sentí incómodo con ese apelativo. Yo siempre he defendido lo que para mí es ser un friki, que para mí es simplemente una persona apasionada con cualquier hobby, que puede ser desde un videojuego hasta la lectura, hasta la historia romana, y ya está. Para mí es eso. Para mí un friki es una persona apasionada de un hobby concreto. Así que espero que os convenzca. Un abrazo a todos y gracias por contar conmigo. Bueno, y ahora vamos a escuchar a uno para mí, de los referentes también del podcasting. Lo tengo clarísimo, que si me tuviera que quedar con un puñado pequeñito de podcast a elegir, me quedaría con Podcaliptus Bombón y su presentador, que es Víctor Decar. Pues para mí es pues igual, pues uno con los que me quedaría sí o sí, porque es un podcast que suscribíos. Si no estáis suscritos, suscribíos, porque vais a flipar cómo trata los temas que trata, cómo los trata y con qué profundidad. Temas frikis y no frikis, temas culturales, temas de pensamiento, filosóficos, de todo. Y la verdad creo que tiene unas opiniones muy a tener en cuenta siempre en sus programas. Y bueno, Víctor nos va a aportar una colaboración, me parece muy interesante, porque nos va a hablar un poco de la evolución lingüística del término friki. Va a hacer un pedazo de repaso histórico que no os va a dejar indiferentes, y va a comentar también el pozo cultural que deja el friquismo. Bueno, Raúl, pues me preguntas por qué es el friquismo. El friquismo, para mí, el friquismo va a llegar como el milenarismo.
Bueno, la verdad es que me parece una pregunta muy interesante porque al fin y al cabo estamos hablando aquí de cuestiones y de ámbitos culturales. Para mí el friquismo, bueno, pues significa ser un apasionado por las formas más alternativas de cultura. Hay que tener en cuenta en este sentido yo creo que un par de consideraciones, que bueno, pues lo que es alternativo en un determinado momento se convierte en otro momento en normativo y que bueno, pues esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Por otro lado, el hecho de que bueno, este término friki bueno, pues viene a ser la castellanización, por decirlo de alguna manera, del freak anglosajón, que no es el mismo término, porque en ese sentido el término en el ámbito anglosajón hubiera sido más el geek, que era el término con el que bueno, pues, se era referido bueno, pues a gente que bueno, pues le gustaba fundamentalmente tema de informática, rol, por ejemplo. Bueno, ya os comento, ¿no? Bueno, este tipo de cosas alternativas en algún momento. Pero bueno, los idiomas funcionan así y tampoco hay mayor problema, en mi opinión, porque bueno, pues acabamos utilizando el concepto que bueno, pues prende, ¿no? Por lo que sea. En ese sentido también me gusta mucho recordar que bueno, nosotros no hablamos un idioma que deriva de Cicerón o de César, de Julio César, etcétera, sino más que de ellos, de bueno, cómo hablaba la gente del común, ¿no? Cómo hablan los trabajadores, los currantes, el latín vulgar, que al final, bueno, pues fue lo que derivó en las lenguas romances, una de ellas la nuestra. O sea que, bueno, los idiomas funcionan así. Por lo que respecta a lo del ámbito alternativo de la cultura, como os comento, ¿no? Al fin y al cabo esto va cambiando con el tiempo y a mí siempre me gusta decir que, bueno, pues gente como Lovecraft o, bueno, mi queridísima Mary Shelley, pues era gente que se podía considerar freaks de sus épocas, ¿no? Porque, bueno, pues les gustaba hacer cosas y expresarse artísticamente de una manera que no era la frecuente. Bueno, tenemos a Lovecraft con sus mitos, con su círculo, se inventaban sus idiomas, precisamente hablando de lenguajes, bueno, sus universos, sus historias, tenían sus juegos particulares, y Mary Shelley, pues exactamente lo mismo, ¿no? Con sus amigos Polidori, su propio marido, Lord Byron, etcétera, ¿no? Y bueno, esto de hecho tiene un pozo cultural que a mí me parece crucial, más allá de lo nostálgico, que también tiene su valor emotivo, ¿no? Bueno, pues claro, a mí me gustaba los tebeos, por poner un ejemplo, cuando a nadie le gustaba todo este tipo de cosas, pero es que además realmente el estar centrado, ser apasionado de formas alternativas es lo que hace avanzar a la cultura. En gran medida las vanguardias europeas del siglo XX, por ejemplo, las primeras, bueno, fueron desarrollando pues el arte onírico, el surrealismo, todo este tipo de cuestiones, gente muy adelantada también en poesía, bueno, pues fueron los que posteriormente marcaron el paso, ¿no? En el ámbito cultural. Así que, bueno, muchas veces, esto pasa también con la ciencia, pues lo que se va moviendo al margen, los outsiders, son los que después van a marcar el paso. Más allá de todo esto, yo creo que hay que tener en cuenta el hecho de que al fin y al cabo cada uno tiene que dedicarse a lo que le apetece, ¿no? Por lo que a él o a ella le guste y no por presión social. Y bueno, en ese sentido, bueno, pues está muy bien que, bueno, pues a alguien le gusten los cómics o el rol o los videojuegos si realmente es lo que le gusta, no porque la gente de repente ahora sea la gran moda, ¿no? Bueno, están estos ejemplos como pueden ser cualesquiera otros, ¿no? Bueno, amigos, pues esto es, vaya chapa os he soltado aquí con el friquismo, en definitiva. ¿Seré yo un friki? Sí, creo que sí. Y muchísimas gracias a ti, Raúl, de nuevo por contar conmigo. Siempre un honor y un placer. Chao, chao. Bueno, pues ahora vamos a hablar de palabras mayores porque vamos a contar ahora con la colaboración de Nacho Hernández, que es el presentador de
del podcast Pixel Perfect, la radio de ninguna radio o algo así, no recuerdo ahora mismo cómo lo dice en el programa, referente absoluto de los videojuegos en el mundo de los podcasts, y él en concreto, Nacho, pues una figura clave que ha estado unido al mundo de los videojuegos durante muchos años a través de radio o prensa, y bueno, creo que su opinión también, como todas las que estamos teniendo, pero esta también muy en concreto, es muy interesante porque nos va a hablar del amor o de la pasión que nos mueve a los frikis, y eso es algo esencial. Saludos amiguetes, ¿qué tal? Soy Nacho Hernández de Pixel Perfect Videojuegos, y Raúl Pacman me ha pedido que responda a una pregunta vía este audio, que es: ¿qué crees que significa ser friki hoy en día? Menuda preguntita, amiguete Raúl. Bueno, pues yo creo que la palabra friki, ¿no? De freak es una palabra que tenía una connotación muy negativa en su momento, los 80-90, en los países de habla anglosajona, que sin embargo pues ha llegado a los países hispanohablantes más tarde como una palabra no tan negativa, no tan peyorativa. Yo particularmente considero que una persona friki es una persona que es amante de lo que sea. Puede ser amante de videojuegos, amante de cine, amante de arte, amante... a una persona que le encante algo muchísimo, y que una persona que al final se va mucho de lo que le está gustando, de lo que le está apasionando, ¿no? Esa persona apasionada sobre los videojuegos, pues seguro que se tira horas enteras jugando, horas enteras leyendo, buscando información, buscando entrevistas. Lo típico de todos los que escuchamos este tipo de podcasts como es Academia Friki, los cuales nos encanta, ¿no? Un poco lo que es tanto los cómics como los videojuegos, como las series. Así que nada, espero que os parezca bien mi opinión. Yo creo que básicamente me considero un friki debido a los videojuegos. Así que con orgullo lo digo, que particularmente creo que la palabra friki ahora mismo es básicamente mucho más positiva, y sobre todo, pues eso, yo utilizo el sinónimo de apasionado. Así que nada, un saludo y un abrazo para todos. Cuidarse mucho. Nacho Hernández desde Pixel Perfect Videojuegos. Chao. Si hablamos de contar con buenos amigos, pues tenía que estar John Shepard. John Shepard es además de ser el absoluto campeón del momento en el frikitez del programa, que si no lo habéis escuchado, pues escucharle a John Shepard. Es el presentador del podcast NES Buscando en la Basura, podcast muy divertido, podcast de videojuegos con un tono que es brutal, y bueno, y además pues escriben en The Vuego, en RK Gamer, y bueno, está en todo, últimamente está en todo. John Shepard no sé si está en la cresta de la ola, no ha llegado todavía, no sé, pero me alegro un montón por él. Y bueno, John nos va a contar el estigma que era ser friki, y cómo sobrevivir, y aquello que marcó el camino en la evolución de lo friki, pero que ahora ha dejado de ser un insulto para identificarse con el fanatismo o con algo bueno. Vamos a escucharle. Muy buenas, querido Raúl Pacman y toda la familia de la Academia Friki. Aquí John Shepard, y bueno, a la pregunta de qué es ser friki hoy en día, ¿vale? Sí que es verdad que creo que ha perdido un poquito de energía, porque en nuestra época, cuando éramos más jovencitos, pues ser friki era casi un estigma social, o sea, una marca, una cicatriz que llevabas, y que o te sabías adaptar y ocultarlo de manera conveniente, como es mi caso, y no hacerlo público, ser el mejor en deportes, ser popular para que no te pegasen, o lo llevabas jodido. Eso, o tenías una cuadrilla de colegas que fuesen todos frikis y lo llevabas más fácil. Y hoy en día, ¿vale? Hoy en día es algo quizá más popular, más que de moda, voy a decir, ¿no? Que al final el tener gustos por aficiones, voy a decir que no son las típicas, que no son las normativas o las generalizadas, como pueda ser el rol, el manga, yo qué sé, los superhéroes, la ciencia ficción, los videojuegos.
y leer y cosas así más de ese rollo. Hoy en día quizá será por las redes sociales, por internet, desde el IRC al Messenger, ya que te podías buscar gente que tenía esas aficiones. Creo que es algo más normativo, y de hecho la palabra ha perdido todo tipo despectivo, porque antes era un insulto a ti de friki de mierda, ¿sabes? Te voy a matar, gafas, ¿sabes? Ese rollo. Ahora friki, hay gente que dice, yo soy friki de los coches, yo soy friki de... ¿sabes? Es más como esa persona que es muy fanática o aficionada a algo. Así que hoy en día ser friki pues casi puede ser hasta bueno, ¿no? Puede ser algo que está bien, y de hecho yo pienso que al final ese camino que se marcó por las personas que no lo tuvieron tan fácil, siendo frikis hace muchos años, pues bueno, marcaron un camino de algo que ahora hay hasta un día del orgullo friki y todo, y la gente pues está orgullosa de ser friki, hay muchísima gente. Y básicamente eso es lo que pienso del friki hoy en día. Antes de despedirme, no quiero olvidarme de darte la enhorabuena por el programa, porque sé que está creciendo y tiene bastante éxito, y por invitarme tanto al cuestionario aquel como al especial, ¿vale? Venga, hasta luego, un abrazo. No, pero vamos a hablar del concepto del friquismo, ser friki. ¿Qué significa ser friki? Algo que empezó como una moda que en teoría iba a pasar en 3 años, pero que ya se ha quedado como hasta viejuno. Teniendo en cuenta que realmente sabéis lo que significa ese concepto, ¿quién creéis que fue el primer friki de la historia, Javi? El uno, el número 1. Me gustaría... El que está al principio de la lista, o sea, el que origina el efecto friki. O sea, el primero. Vale, he entendido. Lo que pasa es que... me gustaría matizar porque... Sabía que ibas a matizar. Sí, Javi. O sea, el friki, el primero de la historia, pero, por ejemplo, el friki en sentido positivo, es decir, vamos a ver, el friki es una persona que tiene una paranoia, alguien minoritario con una paranoia que no es patológica, digamos, o sea, que no hace daño, pero paranoico. Hasta ahora. Entonces, por ejemplo, si te gusta el fútbol, pues eres una mierda, pues le gusta a todo el mundo. Si eres seguidor, yo qué sé, te gusta Messi, Ronaldo, vaya mierda, o sea, que se le gusta a todo el mundo. Bueno, espero que una vez más que os esté gustando este programa especial. Ya veis que tenemos un mogollón de invitados. Y nos quedan algunos más, ya entrando en esta recta final de opiniones sobre lo que es ser friki hoy día en este programa extra de Academia Friki. Y el siguiente colaborador es nada más y nada menos que Najar. Najar, quien no le conozca, pues es el presentador de un podcast que trata el tema de los videojuegos y de los shoot 'em up con mucho detalle y es una gloria escucharle en su podcast. Es Defensores de la Galaxia, y también le tenéis con David Zoiber en Superjuegos 30. Bueno, pues Naja nos va a contar, nos va a hablar un poco de esa curiosidad o de las ganas de conocer lo que se sale de la norma y que nos puede hacer frikis hoy. Bueno, Raúl me pregunta qué significa ser friki. Y yo creo que, bueno, ser friki hoy en día ya no se ve tan mal, creo yo, como se veía antes. O al menos esa es la sensación que tengo yo. Yo creo que ser friki es simplemente mostrar mucha curiosidad o, digamos, ganas de conocer algo en concreto, pues muy en profundidad. Y suele darse la situación de que es algo normalmente, bueno, que no es mayoritario, aunque hay que decir que en estos últimos años habría que discutir eso también, ¿no? Porque los frikis de Star Wars o de Marvel, ¿no? Ya desde luego no son 4 gatos. Pero sí, siempre lo que ha sido un poco la culturilla así alternativa, las cosas así más minoritarias, el tema cómics, juegos de rol y eso. Pero no hay... Yo nunca he hecho una bandera, ¿no? De ser friki o una identidad, si lo vemos así, sino simplemente, pues, una manera de etiquetar a alguien que se interesa por cosas que no son siempre las más usuales o las más mayoritarias, ¿no? Pero bueno, yo creo que ser friki también es un poco disfrutar de las cosas que te gustan y que las disfrutas de una manera. Sobre todo creo que tiene que ver con la manera de disfrutar las cosas, ¿no?
interés por profundizar, por descubrir los detalles, los matices, las autorías, no solamente saber sobre informática, sino saber cómo funciona un ordenador, quién lo diseña, para qué sirve, cuáles son sus limitaciones, sus capacidades, sus potencialidades. Yo creo que todo eso es ser friki. Bueno, en este programa pues había alguien que creo que no podía faltar. Estamos hablando de Bernie, el presentador de Game Elves, de ese podcast increíble y sobre todo de eso que se ha creado, que es la iniciativa Podgaming, que bueno, es una plataforma me parece que ha agrupado lo mejor del panorama de los videojuegos en este país. Bueno, pues Bernie nos va a contar lo que es el friquismo como estilo de vida, con gustos que se han popularizado. Y aquí está el detalle importante, porque nuestros padres no sabían de qué iba esto, pero nosotros sí. Muy buenas, amigos de Academia Friki. Soy Bernie de Game Elves y de la iniciativa Podgaming. Y nada, me preguntaba Raúl que qué era para mí, qué creo que significa ser friki hoy en día. Y la verdad es que ahora, pues como ser friki está de moda y es lo habitual, pues ya no es nada tan especial o tan diferente como era antes, que la gente no sabía ni siquiera lo que te gustaba. Ahora mismo los gustos friki pues son de cultura popular, están al alcance de todo el mundo sabe de lo que trata. Yo es que por poner ejemplos, Juego de Tronos, El Señor de los Anillos, Harry Potter, Star Wars, Star Trek, cómics, superhéroes, manga, todo es súper conocido y todo es ya de alcance popular. Entonces, ser friki, pues ahora es una forma de vida, es un estilo de vida, ya no es una tribu urbana ni nada de eso, sino que es un estilo de vida. Te puede gustar esa cultura más friki, que es que ya casi se está dejando de llamar friki y se está empezando a llamar cultura popular, porque es popular para todo el mundo. Y pues puedes elegir que te gusten, o sea, te pueden gustar otro tipo de cosas, te pueden gustar o puedes tener gustos más tradicionales como los que se han llevado toda la vida hasta ahora, o simplemente, pues eso, las nuevas culturas, las nuevas formas de entretenimiento, videojuegos, etcétera, que es lo que ya se ha hecho muy común porque nosotros hemos crecido ya con eso. Nuestros padres todavía no lo conocían, pero nosotros hemos crecido con eso. Entonces, al haber crecido con eso, ya es algo natural y algo común para todos nosotros. Las nuevas generaciones todavía mucho más, porque no solo han crecido con eso como nosotros, sino han crecido viendo cómo sus padres consumimos ese tipo de cultura, y entonces ya para ellos será pues como para nosotros era ver un partido de fútbol. Pues exactamente lo mismo. Bueno, que tengáis un buen programa, me resulta un tema muy interesante, así que en cuanto esté publicado me lo escucharé. Un saludo a todos, chao. Bueno, ya estamos acabando y tenemos casi ya los últimos. Tenemos al gran Pixel Van Gogh del podcast El Enano Blanco 30, un podcast que nos habla de la revista El Enano Blanco, 30 años después de su publicación, que repasa los números de la revista. Mola mogollón su podcast, suscribíos en cuanto podáis si no lo habéis hecho. Y bueno, pues Pixel Van Gogh nos hila con un temazo de música, además su argumento sobre lo que es ser friki hoy, y nos dice que todos somos frikis, y el que no pues se está aburriendo, porque la visión de nuestros interlocutores nos hace precisamente eso, unos frikis. Muy buenas, académicos de lo friki, oyentes de Raúl Pacman.
Mi nombre es Pixel Van Gogh, a.k.a. Pixel Grombrindal, a.k.a. Pixel lo que sea según el proyecto en el que me embarque, que de momento son Los Sueños de Tungsteno y el podcast El Enano Blanco 30. Podcast muy friki que revisa cada revista de White Dwarf en castellano desde el número 1 por motivo de su 30 cumpleaños. ¿Qué es ser friki? Super friki, como decía Rick James en la melodía que llevo de fondo. Para mí no tienen nada que ver con ser diferente al resto ni un bicho raro. De hecho, yo creo que absolutamente todos los seres humanos somos frikis de algo, y el que no lo sea se tiene que aburrir mucho. Me explico. Para mí, y obviando la RAE, ser friki es declararse especialmente interesado a una afición cualquiera. Pero especialmente interesado, subrayo. Hasta el punto de conocer datos sobre ese interés tuyo, hobby o afición que solo Jordi Hurtado preguntaría en Saber y Ganar. Demostrar tal pasión por ello que la gente se extrañe de cómo es posible que haya al menos una persona como tú dispuesta a atesorar tanta información y con tanto gusto y amor acerca de algo que a ellos, tus interlocutores, ni siquiera les interese. Y eso es lo que a sus ojos te convierte en un freak, y lo que a los tuyos les convierte a freaks a ellos. Cuando, por ejemplo, aunque sepas que ni te entienden ni se van a acordar de los que les dices, te permiten y te dan espacio para que les hables acerca de arquitectura brutalista de los 80 en Albania. Y que cuando hayas terminado de plancharles la oreja con ello y pidáis la segunda ronda de cañas, uno de la cuadrilla de repente te suelte su monólogo acerca de el 11 inicial de la selección de Camerún en Italia 1990 y te cuente que Benjamin Missine jugaba en Francia en el Créteil, que es un suburbio de la periferia del sur de París. Y en la siguiente ronda descubrir que todos habéis visto la última de Marvel y aunque no tenéis ni pajolera idea de por qué ocurren las cosas y por qué hay diferentes dimensiones, podáis opinar libremente sin pisaros la manguera qué es lo que os ha parecido. Así que oyentes de Raúl Pacman, nunca dejéis de ser frikis. Seguid estudiando la carrera del galgo hasta que entreguéis la cuchara y siempre, siempre, siempre enarbolad la bandera de qué sois frikis. Supa frikis. Porque si no lo hacéis, el tiempo no va a volver y lo vais a echar de menos. Un saludo. Bueno, pues un gran consejo final, tío. Vale, para terminar, tenía muy claro que quería terminar con esta colaboración, porque primero voy a decir quién es Tranqui69, es el podcast del presentador del podcast, uno de los presentadores, perdón, del podcast Increíble pero Incierto. Yo es el podcast con el que más me he reído en mi vida y lo sigo haciendo cada vez que sacan un programa, ¿no? O sea, eso no creo que no se puede igualar con nada, lo bien que me lo paso con ese podcast, escucharlo, porque de verdad que increíble. Y bueno, el amigo Tranqui también está en la revista del CAD sobre aventuras conversacionales, que si no la conocéis, buscar la revista, que es magnífica. Y bueno, con este audio de colaboración, que es mucho más escueto que los demás, creo que da en la diana. Y como colofón de todas estas colaboraciones, de todos estos amigos que hemos tenido, vamos, él lo que nos cuenta, y vamos a hablar mal ya a estas alturas del programa, nos cuenta quién coño ha educado la mente de los frikis. Y amigo Tranqui, esto lo explica todo. Bueno, para mí un friki de hoy en día, de los buenos, no de los peligrosos que pululan por ahí,
Es alguien como el protagonista de la serie de Sigue Soñando, que entremezcla los recuerdos, filias, fobias, lo que le gusta, lo que no, con lo que le ha educado desde pequeño, que es el cine y la televisión. Puede que podamos añadir ahí internet a la lista de maestros, ahora en estos tiempos que vivimos, pero creo que todos tenemos más recuerdos de algunas de nuestras series que de algunos de nuestros amigos reales. Como podéis ver, hasta para poner un ejemplo, uso una serie de televisión. No tengo remedio. Bueno, pero hay una última colaboración que no está en audio, ¿no? Sino que es de forma escrita. Y no es que me la hayan mandado, es que os cuento. El amigo Miguel de Dios, que bueno, creo que yo de verdad la aprecio porque creo que es un crack en esto del software libre y en los temas de copyleft y tal. Bueno, pues escribió hace bastante ya, nada menos que hace 6 años, en 2017, escribió un artículo y bueno, ha tenido el detalle de dejarme compartir uno de sus párrafos en el que profundiza en eso, el friquismo y en sus dinámicas, y que nos hace poner los pies en la tierra. Es un artículo que se llama Soy ateo friki. Lo publicó en la web de elbinario.net y que, bueno, os recomiendo leerlo entero, ese artículo de Soy ateo friki, pero comienza así. Os lo voy a leer, este párrafo que creo que es tremendamente interesante. Ateo friki es esa persona que la sociedad lo califica de friki por sus gustos y su forma de vida. Para mí tan friki es uno que se disfraza de Goku, como los gorditos cuarentones que van al fútbol disfrazados con los colores de su equipo, pero uno está mejor aceptado que el otro. Y un ateo friki, aunque es friki, no cae en la adoración de sus aficiones. No espera como agua de mayo la última película de ciencia ficción de la saga Piticlin. No flipa con el videojuego tope gráficos. No siente misticismo al escuchar el último disco de su banda favorita. Y sobre todo no cae en la trampa de comprar estampitas, figuras de sus santos y demás mierda consumista que te hace vaciar la cartera por tus creencias frikis y religiosas. Bueno, pues con esta colaboración leída final, creo que ha llegado el momento de cerrar este episodio, pero haciéndolo, como decía al principio, con unas conclusiones. Y quiero agradecer ante todo a todo el mundo que ha colaborado en este programa, a todo el mundo que me ha enviado audios y a todo el mundo que se ha prestado para poner su granito de arena en este programa que hemos hecho tan coral. Gracias a toda esta gente voy a elaborar unas conclusiones que creo que a partir de hoy, de momento y hasta que nos dé la gana de cambiarlo, será el significado de friki hoy para la Academia Friki. Lo pondremos en un cuadro enmarcado en la pared de la academia, en uno de los pasillos, y ahí quedará de momento estas conclusiones a raíz de todo lo que hemos escuchado en este programa. Y son esto es lo que yo he extraído. Lo principal es que un friki hoy tiene que ser un apasionado, que el friquismo se ha popularizado, pero que aún así conserva, pese a haber mutado de significado, un gusto por aquello que se sale de la norma, que contribuye y mucho al acervo de la cultura popular, porque nos hace mejorarla a través de ese gusto por querer saber más. Que hoy se puede ser friki de todo, sí, es cierto, pero que lo friki tiene una herencia cultural muy importante, por mucho que haya quien quiera banalizar con ello, porque eso ha hecho que hoy ser friki parece bien considerado, y que ser friki seguirá estando unido a los cómics, a los videojuegos, al rol, a la ciencia ficción, a la buena literatura y al buen cine, a las series y a todo lo que nos dé la real gana.
Esas son mis conclusiones. Supongo que después de haber escuchado a este ejército de monstruos de los podcasts que hemos tenido, cada cual puede sacar las suyas. Y tú puedes sacar las tuyas y ya digo, como decía, que valdrán perfectamente también. Pero que al menos desde hoy, aquí, todas esas opiniones van a estar enmarcadas en la Academia Friki con letras doradas o no sé, o a lo mejor lo metemos en una vitrina de estas que están vacías con los trofeos de la Academia Friki. Nada más, aquí se acaba el programa. Un saludo muy fuerte. Me alegro de habitar este mundo contigo, porque su avance se consigue a base de friquismo. Y hasta aquí este programa de Academia Friki. Puedes seguirnos en nuestro canal de iVoox, Academia Friki, Spotify, Podimo, Apple, Google o donde quieras. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Da like, me gusta y mándanos todos tus comentarios, que leeremos y responderemos encantados, porque todo eso hace que podamos estar más veces contigo. Muchas gracias a las y los mecenas que nos apoyáis y dais continuidad al proyecto. Si nos quieres apoyar como mecenas y darle vida al programa, lo puedes hacer en el botón apoyar de iVoox. Y si quieres hablar con nosotros, estamos en Twitter, Instagram, en el email contacto@academiafriki.com y en nuestro canal de Telegram. En definitiva, simplemente gracias por estar al otro lado y darnos tu apoyo. ¡Hasta la próxima! Some would scoff and stare at us, and some would laugh and cry, and others asked our age and wage and raised their eyebrows in surprise. But let's get married. Whoa, let's get married. Whoa, let's get married. Whoa, whoa, 'cause we are young and full of love and don't have much at all.